dejó el poder hace 4 años, dejó su país hace 4 años, pero su figura sigue siendo clave en la política de Ecuador. Así quedó demostrado este domingo en las elecciones presidenciales en las que, pese a no estar en la papeleta, Rafael Correa nuevamente fue protagonista de la jornada electoral. Su heredero político, Andrés Arauz, tiene la primera opción de llegar al Palacio Carondelet, abriendo la puerta a un eventual retorno a Ecuador de quien fuera el ideólogo de la Revolución Ciudadana. Justamente lo que no quería Lenín Moreno, el presidente que durante su gobierno intentó de alguna forma borrar el legado del correísmo, a pesar de haber sido 2 veces vicepresidente del exmandatario, quien hoy está autoexiliado en Bélgica. Pero no es el único problema de Moreno. En sus 4 años de gobierno, el aún presidente ecuatoriano deja como herencia una crisis económica preocupante, ahondada por la pandemia, y que lo llevó a solicitar un millonario rescate al FMI a cambio de un estricto programa de reajuste que el país deberá aplicar en los próximos 4 años. El descontento de la población tuvo su punto más álgido en 2019, con un estallido social liderado por los sectores indígenas, que incluso obligó a Lenín Moreno a trasladar por unos días la capital ejecutiva a Guayaquil, debido a las protestas que se tomaron Quito. Con esa pesada mochila deberá cargar el próximo presidente de Ecuador, que aún espera que se defina el nombre que competirá contra Arauz en la segunda vuelta del 11 de abril. Por un lado, el líder indígena y ambientalista Yacu Pérez, y por otro, el empresario de derecha Guillermo Lasso, ambos con posturas diametralmente distintas, pero que coinciden en algo: no quieren que el correísmo vuelva a la vida política del país. Y ese va a ser quizás uno de los principales obstáculos que tendrá Arauz en su intento por llegar al poder: la resistencia en algunos sectores de Ecuador que genera la figura del expresidente. Soy Mario Arriagada y comenzamos hoy nuestra conexión global dedicada lógicamente a las elecciones de Ecuador. Domingo se celebró una elección presidencial clave en este país, donde hasta ahora lo único seguro es que habrá una segunda vuelta. Hasta ahora son 2 los candidatos que luchan voto a voto para acompañar en esa papeleta a Andrés Arauz, el exministro de Rafael Correa, que obtuvo la primera mayoría. Una elección importante donde los ecuatorianos deben decidir si quieren o no que vuelva a gobernar el correísmo. Veamos el informe de Orlando Silva. La carrera presidencial en Ecuador se sigue corriendo voto a voto, con 2 candidatos que buscan estar en la papeleta de la segunda vuelta y ser el rival de Andrés Arauz, el aspirante del correísmo que ganó los comicios este domingo. Ya está emitida la instrucción para que podamos ampliar acuerdos legislativos y programáticos con las nuevas fuerzas a ser representadas en la Asamblea. Arauz tiene 36 años, fue ministro del expresidente Rafael Correa y es conocido como el hijo pródigo de Revolución Ciudadana, el movimiento que llevó al poder a Lenín Moreno, pero que hoy considera al mandatario como un traidor. El principal candidato para acompañarlo es Yacu Pérez, abogado y ambientalista de 51 años, del partido Pachacutic y líder de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Durante el gobierno de Correa fue arrestado varias veces por defender recursos hídricos y protestar contra concesiones mineras. Aquí el gran perdedor es el correísmo. La tendencia nos hace que pasemos de manera irreversible a la segunda vuelta. Le sigue muy de cerca el derechista Guillermo Lasso. El empresario de 65 años promete crear empleos y sanear la alicaída economía. Su bastión es Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país, que lo ha acompañado en sus 3 aventuras por conseguir la presidencia de Ecuador. El espíritu democrático, el respeto a la ley, me obliga a esperar los resultados oficiales. Cualquiera sea el ganador, tendrá el desafío de conducir a uno de los países más golpeados por el COVID-19 en la región. La pandemia colapsó el sistema de salud y dejó impactantes imágenes de los cuerpos de las víctimas tirados en las calles. CNN accedió a un video que muestra decenas de cuerpos en bolsas, algunos amontonados. Crisis sanitaria que no hizo más que acrecentar la económica. Más de 600.000 personas perdieron sus trabajos durante la pandemia, más del 30% está bajo la línea de la pobreza y 5 de cada 10 ecuatorianos con empleo está en la informalidad. Tratar de contribuir en el cambio
político de Ecuador, mi país, que necesita en sí. El contagio, el virus, la inestabilidad que ahorita estamos viviendo en el país también, ¿no? La preocupación de cómo vamos a salir. En realidad necesita mucho mi país, mucha ayuda. Y a ver si hay un cambio, sobre todo por nuestro país, que lo veo que está muy afectado y vamos, a ver si hay algún cambio. Pero el próximo mandatario también deberá afrontar algunos temas que quedaron pendientes por la crisis sanitaria, pero que podrían resurgir. La rebelión social de 2019 comenzó luego de que el gobierno de Lenín Moreno acordara un crédito con el FMI por más de 4.200 millones de dólares. Para ello, anunció un plan de austeridad que eliminaba los subsidios a los combustibles vigentes hace 4 décadas. La indignación estalló en el pueblo ecuatoriano y en especial en los sectores indígenas. Todos los candidatos ya anunciaron que no respetarán los términos acordados con el FMI, pero la respuesta de quién será el encargado de afrontar estos desafíos recién tendrá una respuesta el próximo 11 de abril, cuando los ecuatorianos asistan nuevamente a las urnas para decidir quién los conducirá durante los próximos 4 años. Bueno, y vamos a seguir hablando obviamente de Ecuador, uno de los países que sabemos, al igual que otros en la región, ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19. Pasemos a revisar el mapa, dónde está ubicado este país sudamericano que en el norte, podríamos decir, ahí en blanco, limita con Colombia y tiene una frontera bien tensa debido a la existencia, sabemos, de las guerrillas colombianas que también operan en territorio ecuatoriano, hablamos del ELN o también de lo que fue en su momento las FARC o la disidencia de la FARC, que todavía sigue teniendo protagonismo en esta frontera bien tensa que hay entre Ecuador y Colombia. Y al sur está Perú, que sabemos ha tenido también varios conflictos limítrofes entre Ecuador y Perú, y es también una frontera bien compleja en la de estos dos países. Esa es por lo menos la ubicación geográfica donde está Ecuador, un país que tiene o ha tenido diversos gobiernos a lo largo de su historia. Vamos a revisar los últimos 4 presidentes que han estado a cargo de este país. Ahí vemos a Lucio Gutiérrez, quien fue militar, que lideró un golpe de Estado en el año 2000, pero que logró acceder al poder por la vía democrática en el año 2003, aunque no pudo terminar su periodo debido a casos de corrupción que generaron también fuertes protestas en el año 2005, que lo obligaron entonces a salir del poder. Estuvo Alfredo Palacio después entre el 2005 y 2007 en un gobierno de transición, hasta que en el año 2007 llegó Rafael Correa, como lo decíamos en un principio, el ideólogo de la Revolución Ciudadana, una de las figuras más importantes del progresismo sudamericano y que estuvo 10 años en el poder con varias reformas a la Constitución para dar paso después a quien fuera su vicepresidente en 2 de sus gobiernos, los 2 gobiernos que estuvo Rafael Correa. Hablamos de Lenín Moreno, pero que después se distanció del presidente Rafael Correa de 2017 al 2021, Lenín Moreno, que reformó la Constitución para evitar la reelección consecutiva, y por eso que también fue uno de los elementos o factores que impidieron que Rafael Correa, que actualmente se encuentra en Bélgica, pudiera competir en estas últimas elecciones presidenciales. Y a continuación vamos a tomar contacto con la corresponsal de CNN en español, Ana María Cañizares, que nos va a contar en qué está este tenso recuento en este país para conocer quién finalmente va a ser la persona, el nombre que va a competir contra Andrés Arauz, que fue el ganador de la primera vuelta del domingo. Y está la pelea entonces entre Guillermo Lasso, el banquero, ex banquero, dirigente de la derecha, y también Pérez, Yacu Pérez, el candidato indigenista ambientalista. Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación actualmente en este tenso conteo y por qué se ha demorado tanto en conocerse finalmente quién va a acompañar a Arauz en este balotaje que se celebra el próximo 11 de abril? Hola, ¿qué tal, Mario? Se viven horas de tensión, de ansiedad en el Ecuador por esta espera que ya lleva al tercer día después de las elecciones para poder confirmar quién de los 2 candidatos pasará a la segunda vuelta y se convertirá en el competidor de Andrés Arauz para poder llegar al sillón de Carondelet. Son las 16:48 y el corte actualmente en Ecuador se ha mantenido en 99.45%
de actas procesadas según el Consejo Nacional Electoral. Hemos llevado ya varias horas desde la mañana en que no se ha movido este conteo. Paró el conteo de actas en la provincia de Guayas, donde se registran uno de los mayores números de votantes en el Ecuador y donde precisamente el líder indígena Yacu Pérez ha insistido en que se está haciendo un fraude, que no están cuadrando los números entre los votantes y las actas, en que existen inconsistencias, en que hay cajones de actas que están abiertos, que no han sido sellados correctamente. Está denunciando presuntas irregularidades en el proceso de conteo al Consejo Nacional Electoral, pese a que el CNE ecuatoriano ha indicado que todo se está llevando de forma transparente, pero que se garantizará que así sea, que los pedidos de cada uno de los candidatos sean aclarados lo más pronto posible. También se ha pronunciado el presidente Lenín Moreno el día de hoy, ha indicado que es importante llamar a la calma, a la paciencia, a la prudencia, a que el Consejo Nacional Electoral entregue resultados, pero que sobre todo esos resultados sean transparentes y que cualquier pedido de revisión de las organizaciones políticas y de los candidatos sea revisado. Así ha indicado el presidente Lenín Moreno, ha dicho que la transparencia está siempre asociada a la paz social y que eso es lo que el Consejo Nacional Electoral debe priorizar en estas horas decisivas para el Ecuador, decisivas porque de esta elección dependerá el próximo 11 de abril quiénes serán esos dos candidatos que quieran llegar al sillón de Carondelet. Por otra parte, Mario, la diferencia se ha mantenido ya por horas en algo así como el 0.05%. Algo más de 12.000 votos entre uno y otro candidato. Muy poquita diferencia y que mantiene al país muy pendiente, pero también a los simpatizantes sobre todo del movimiento indígena que se han movilizado a la ciudad de Guayaquil, donde se realiza este conteo decisivo de votos. Han indicado en que se mantendrán en vigilia, lo mismo en todas las provincias del país, porque el movimiento Pachacútica, al que pertenece Yacu Pérez, ha insistido en que se mantendrá vigilante en todas las delegaciones provinciales, de que el voto se respete, de que la voluntad popular no se desvíe. Mientras tanto, Guillermo Lasso ha sido más cauto, más prudente, aunque ha insistido en que esperará que el 100% de las actas sean escrutadas y él cree que en ese último escrutinio, en la recta final, pueda tener una votación que le favorezca y que pueda pasar a una segunda vuelta. Sin embargo, nada está escrito, nada está dicho hasta que el Consejo Nacional Electoral proclame definitivamente los resultados. Aquí también en la ciudad de Quito, en los exteriores del Centro de Transmisión de Resultados y la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, donde pertenece la ciudad de Quito, se encuentra también en los exteriores grupos de personas simpatizantes del ambientalista y líder indígena Yacu Pérez, que, como tú decías, ha presentado una votación importante dentro del movimiento indígena. Es una de las votaciones históricas más grandes que ha logrado un candidato a la presidencia por parte del movimiento indígena en el Ecuador. Ana María, y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es el candidato que podría darle más pelea a Andrés Arauz? Se ha hablado mucho que acá esta elección es entre el correísmo y el anticorreísmo, y que de los 16 candidatos que se presentaron el domingo pasado, solamente el correísta es Arauz y el resto tiene un rechazo a la figura del expresidente. En ese sentido, Lasso o Pérez, ¿quién de los dos candidatos podría darle más peso, hacerle más pelea a Arauz en la segunda vuelta? Pues Mario, ese es un análisis que ha rondado desde el día 1 de la elección, cuando finalmente se concretó que Yacu Pérez se encontraba en un segundo lugar y Guillermo Lasso también en un tercer lugar, pero muy peleados para esa posibilidad de pasar a segunda vuelta. Varios analistas indican que la posibilidad de ganarle al correísmo estaría solamente si Yacu Pérez del movimiento indígena pasa a segunda vuelta, pues se convertiría en un competidor muy importante para el correísmo, que según varios analistas ha llegado a ese techo de 32% que no sube más y que posiblemente no podría subir más en una posible segunda vuelta con Yacu Pérez. Si es que pasaría, por ejemplo, Guillermo Lasso
de la derecha, del movimiento Creando Oportunidades, se le complicaría aún más a Guillermo Lasso poder ganar la presidencia, pero a Andrés Arauz se le haría mucho más fácil. Es lo que han analizado decenas de expertos, politólogos en el Ecuador y también fuera del Ecuador sobre esas posibilidades. Incluso se cuestionó cuando el expresidente Rafael Correa emitió un tuit en estos días en el que decía que Lasso va a subir y que Yacu Pérez se va a quedar y que la final va a ser Lasso-Arauz. Para varios analistas la lectura fue que el correísmo tiene miedo de competir con Yacu Pérez. Sin embargo, Andrés Arauz en declaraciones a los periodistas ha dicho que no tiene ningún miedo de que su competidor, de que la persona con quien tenga que disputar la presidencia sea Yacu Pérez. Así están las declaraciones, unas que pueden parecer que tienen resistencia a que él sea su competidor, y otras declaraciones que obviamente dejarían entrever que preferirían tener una final electoral en segunda vuelta el 11 de abril con Guillermo Lasso. Ana María, sabemos que la pandemia ha golpeado a todos los países de América Latina, tanto el costo humano, pero también en el costo económico, pero en especial en Ecuador, donde hay mucho desempleo, donde Lenín Moreno deja un país endeudado con este rescate al FMI. ¿Es el principal desafío que va a tener finalmente el próximo presidente de tu país, la situación económica bien complicada que actualmente está viviendo Ecuador? Así es, los desafíos y lo que está en juego en esta elección es mucho. Por ejemplo, el tema de mantener la dolarización como sistema monetario en el país, que según analistas económicos han insistido en que es vital que el Ecuador no salga del esquema de la dolarización, que ha logrado ser un muro de contención al populismo, al despilfarro, a la corrupción incluso, pero que tiene también un techo, un límite del cual los candidatos o cualquiera de ellos que pueda ganar la presidencia tendrán que conservarla. El otro tema es el tema de enfrentar el COVID, enfrentar la pandemia, la vacunación, que en Ecuador en los primeros días ya ha registrado irregularidades, denuncias de personas que están siendo vacunadas sin pertenecer a la primera línea de combate al coronavirus. Es decir, esa lucha también contra la corrupción tendrá en sus manos el próximo gobierno, puesto que ha sido un año de pandemia donde la segunda pandemia, se puede decir, ha sido también la corrupción en el Ecuador. Varias denuncias ha logrado receptar la Fiscalía en los últimos meses en la compra de pruebas por COVID, y también ahora en estas irregularidades en la vacunación que están siendo investigadas por diferentes instancias, incluso independientes, como la Comisión Anticorrupción, que ha pedido transparencia en la compra de vacunas, pero también en la administración a personas que realmente necesitan y están en primera línea. Otro de los desafíos importantes y que se ha hablado durante la campaña electoral en el Ecuador es la generación de empleo. Hay demasiado desempleo en el Ecuador, varios puestos de trabajo se han perdido en los diferentes sectores productivos del Ecuador, y la generación de empleo es uno de los mayores desafíos y retos que tendrá el próximo gobierno, y algunos de los candidatos incluso han hablado de que es importante crear miles de plazas de empleo más para que los ciudadanos puedan tener por lo menos la posibilidad de paliar sus necesidades básicas, que en estos meses ha golpeado con mucha dureza, pese a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de mantener una cercanía con el Fondo Monetario Internacional que le ayude con desembolsos para financiar ayudas a las familias que realmente están en un rango complicado económico para llevar el sustento a sus hogares. Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en español, con los tensos días que está viviendo Ecuador con esta segunda vuelta. Te quiero agradecer este completo informe, te mando un abrazo y vamos a estar en contacto, lógicamente, si hay alguna novedad con este conteo. Bueno, vamos ahora a ver otra gráfica comparativa respecto a los datos económicos que hay en Ecuador, comparándolos con los que tiene nuestro país, Chile. Vamos a ver, por ejemplo, los habitantes que tiene este país. 17.093.159 es la población que actualmente tiene Ecuador frente a los 18.307.000 que tiene nuestro país. El Producto Interno Bruto, 6.000
$184 per cápita versus los $15.000 que tiene Chile. Hay una diferencia bien grande que hay entre Ecuador y nuestro país. El crecimiento 0,1% el 2019, menos 10,3% es la proyección que hay, lo que ha registrado en el 2020 nuestro país. La pobreza 15,9% en 2018 frente al 8,6% que hay en Chile. La inflación menos 1,50% versus el 3,0% que hay en nuestro país. Y la esperanza de vida 77 años en Ecuador, 80 años en Chile. Ahí no hay mucha diferencia respecto a estos dos índices. Esta es la tabla comparativa entre Ecuador y Chile. Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con nuestro primer entrevistado de esta noche. Hablamos ahora con Arturo Moreno Moscoso, abogado, politólogo y también académico. Arturo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Conexión Global. Y lo primero que te quería consultar, Arturo, es la diferencia de las izquierdas que representan, por ejemplo, Arauz con Yaku Pérez. Son dos líderes de izquierda, pero son de izquierdas distintas. ¿Cómo se diferencian estos dos dirigentes que podrían eventualmente enfrentarse en esta segunda vuelta en Ecuador? Hola, buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Sí, en efecto, tenemos una izquierda que está representada en Arauz, que más bien es una izquierda que, si bien es en lo económico de esa ideología, en lo social es bastante más conservadora, ¿no? En el tema de valores sociales se oponen a la despenalización del aborto, a la despenalización del consumo de drogas y a otra serie de temas, ¿no? Y tenemos a una izquierda que es más progresista, que es la representada por Yaku Pérez, que está disputando el segundo puesto junto con Guillermo Lasso, y que también está representada, creo yo, por Javier Hervas de la Socialdemocracia en el Ecuador. Unas izquierdas que fueron incluso calificadas por el mismo Rafael Correa de izquierdas infantiles, y que justamente por eso es este rompimiento que ahora se ve, ¿no? entre estas dos segmentos de la misma tendencia ideológica, al menos en lo económicamente hablando, ¿no? Sí, y siguiendo con Yaku Pérez, fue toda una sorpresa esta irrupción de este candidato. Por lo menos Guillermo Lasso esperaba estar en la segunda vuelta, en su tercer intento por llegar a la presidencia, pero Yaku Pérez, además de tener el apoyo de los sectores indígenas y ambientalistas, ¿qué otro sector de la sociedad ecuatoriana apoya a este candidato y cuáles crees tú que fueron los factores de que haya tenido tan buen resultado en estos comicios? Bueno, yo me imagino que también tendrá un apoyo muy fuerte de los jóvenes, de esta nueva generación de millennials y centennials que justamente ven en los temas o ponen mucho interés en los temas ambientalistas, en los temas de derechos humanos, es decir, en todo lo que constituyen los valores postmaterialistas, ¿no? Creo que el mensaje de Pérez y de Hervas también ha calado en ese sector de la sociedad. Y por supuesto también el sentimiento anticorreísta, ¿no? No hay que olvidarnos también que el Ecuador está muy polarizado en estas dos tendencias o líneas, ¿no? Un sector correísta y un sector anticorreísta. Y esta izquierda a la que representa Yaku es una izquierda anticorreísta. Entonces, mucho de ese apoyo pues vendrá de esa fuente, ¿no? Sí, y hablando sobre Lenín Moreno, que en su momento también fue el candidato del correísmo, pero sabemos que después hubo un cambio en su política, se le ha acusado de traidor en el interior de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál crees tú que va a ser finalmente el legado que va a dejar Lenín Moreno, un presidente que deja con profundos problemas económicos a Ecuador y políticamente también viene dañado? No tiene la relevancia finalmente Lenín Moreno en estos últimos meses de su gobierno. ¿Cuál crees tú finalmente que va a ser el legado que deja este presidente ecuatoriano?
Bueno, hay que verlas o mirar o analizar las dos etapas del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? La primera, cuando se da el rompimiento con Rafael Correa, que incluyó un intento de reinstitucionalización del país que en ciertos aspectos fue efectivo, ¿no? Fue efectivo en la medida de que se logró nombrar una fiscal independiente, se logró nombrar una corte constitucional independiente, se logró quitar del correísmo el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nombra algunas autoridades. Entonces, hizo una consulta popular, eliminó la reelección indefinida que había sido instaurada por petición de Rafael Correa por parte de la Asamblea Legislativa anterior. Entonces, creo que ese primer momento fue efectivo. Lamentablemente, lo demás ya deja mucho que desear porque su manejo económico fue muy malo. Y luego poco a poco fue perdiendo, como quien dice, el control, ¿no? No se le veía en control de las cosas. Creo que las protestas de octubre del 2019 fueron claves para marcar ya un descenso muy, muy marcado en su credibilidad y en su popularidad. Y pues ahora se retira como el presidente peor calificado de toda la historia de la última era democrática del Ecuador, ¿no? Lo que creo yo incide también en estos resultados que estamos viendo en las elecciones, en los que podemos ver una búsqueda de cambio por parte de los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Sobre todo en el nivel de participación, que a pesar de la pandemia fue alto, ¿no? Estuvo dentro de los márgenes o del promedio de las elecciones ecuatorianas cuando se esperaba una menor participación, ¿no? Entonces, sí, el legado de Moreno es ese intento de reinstitucionalización, pero nada más, ¿no? Arturo, ¿y qué pasa con la derecha ecuatoriana? Tenemos a Guillermo Lasso, que por tercera vez estaba compitiendo por una elección presidencial. Sabemos que también ya está un poco definido los poderes que van a dominar el Parlamento ecuatoriano, que va a ser prácticamente la izquierda, con, al parecer, la mayoría correísta, y también el movimiento que lidera Yacu Pérez. En ese sentido, Guillermo Lasso, en caso de pasar a una segunda vuelta, ¿tendría menos opciones de derrotar a Arauz, o crees tú que habría una alianza finalmente entre los 16 candidatos o 15 candidatos para unirse y así derrotar al candidato de Rafael Correa? Bueno, es complicado porque lamentablemente se ha iniciado una narrativa de fraude electoral en las elecciones, y el movimiento Pachacuti, que encabeza Yacu Pérez, pues está alegando que le están intentando hacer el fraude. Cuando uno analiza matemáticamente los resultados que van ingresando, es muy probable que Guillermo Lasso sea el que pase la segunda vuelta. Pero frente a esta narrativa de fraude, va a ser muy complicado que Pachacuti acepte esos resultados. Y si no se aceptan esos resultados, lo que va a haber es un rompimiento. Y eso va a ser perjudicial para los intentos de Guillermo Lasso de ganar la segunda vuelta, ¿no? En sí, Guillermo Lasso es un candidato más problemático como para ganar la segunda vuelta, porque tiene mayores puntos de resistencia. Yacu Pérez tiene menores puntos de resistencia cuando se analizan las encuestas, y va a ser más difícil que aglutine la votación de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, si es que se quisiera hacer un proyecto en conjunto, pues obviamente aglutinaría mayores apoyos. Pero si se llega a dar ya este rompimiento y estas alegaciones de fraude llegan a cuajar en un estallido social que podría ser, va a ser muy difícil llegar a esos acuerdos, ¿no? Ahora, Javier Herbas el día de hoy llamó a Javier Herbas, el candidato de la socialdemocracia que ha quedado cuarto, llamó a los dos candidatos a hacer un frente común para enfrentar al correísmo, ¿no? Tachándole de una dictadura corrupta a la que no se debía dejar volver al Ecuador. Y Lasso respondió inmediatamente que sí, que él estaría dispuesto a hacerlo, pero no se ha tenido respuesta de Pérez todavía, ¿no? Entonces, claro, porque y él sigue con el discurso de que probablemente haya un fraude electoral, y
los análisis que al menos nosotros hemos hecho desde el análisis político, matemático, desde la ciencia política, no se ve que haya un fraude en realidad, ¿no? Creo que es una narrativa que le conviene sobre todo al correísmo. Arturo Moreno, te quiero agradecer tu presencia acá en Conexión Global en CNN Chile, con todo lo que está ocurriendo en Ecuador. Vamos a estar muy atentos, obviamente, para finalmente conocer quién va a ser el próximo candidato que va a pasar a esta segunda vuelta, a este balotaje. Te mando un abrazo. Un abrazo también. Gracias por la invitación. Bueno, y nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con más Conexión Global. Y estamos de regreso en Conexión Global y ahora vamos a pasar a revisar cuáles son las otras noticias que han marcado la pauta informativa de esta semana en los recomendados o el ojo con Pablo Cuellar. Hola Mario, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todas las personas que nos están mirando. Aquí en Chile estamos muy contentos con el proceso de vacunación porque estamos liderando esta carrera a nivel internacional, por lo menos en términos proporcionales. Sin embargo, en la Unión Europea están un poco disgustados. De hecho, hoy este bloque realizó una dura autocrítica sobre la campaña de inoculación. Una de sus líderes, que la vemos ahí en imágenes, reconoció errores y exceso de optimismo en la estrategia de la compra de las dosis. Fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien admitió que uno de los problemas fue la tardanza en autorizar el uso de las vacunas. Además, reconoció que subestimaron también la capacidad de producción de las farmacéuticas y la distribución de las dosis. Sin embargo, la política alemana logró destacar, eso sí, dos grandes objetivos. Una, que era realizar una compra conjunta entre los 27 países del bloque y también que esto se realizara sin dificultades respecto a la seguridad y a la eficacia de las inyecciones. Pese a que von der Leyen aceptó que la vacunación no ha progresado, claro, como ellos esperaban, aseguró que el 70% de la población europea espera estar vacunada para mediados de este 2021. Cuando AstraZeneca, recordemos, anunció que iba a reducir a la mitad de las vacunas comprometidas, fue ella una de las que recibió más críticas, por eso también ha realizado estas palabras. Y otro de los cuestionamientos que han surgido es la falta de transparencia en los contratos con las farmacéuticas. Escuchemos lo que dijo ahí en el Parlamento Europeo. Es un hecho que hoy, en la lucha contra el virus, todavía no estamos donde queremos estar. Llegamos tarde para autorizar las vacunas. Éramos demasiado optimistas en lo que respecta a la producción masiva y tal vez estábamos demasiado seguros de que lo que pedimos se entregaría a tiempo. Necesitamos preguntarnos por qué es así y qué lecciones podemos sacar de esta experiencia. Y el mundo también está muy atento a lo que está ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos porque hoy se llevó a cabo el segundo día del juicio contra el expresidente Donald Trump, que ha sido acusado de incitar a la insurrección por este asalto al Capitolio. Un debate que se ha desarrollado ahí en el Senado porque son ellos los que llevan a cargo este impeachment, donde 2/3 tienen que votar a favor para que finalmente se condene al exmandatario. Una cifra que muy pocos creen que se pueda lograr, pero sí esto va a servir para que se hable nuevamente de la responsabilidad que había tenido el expresidente con este asalto, esta arremetida que terminó con al menos 5 personas fallecidas. El día martes, el primer día de este juicio, se analizó la constitucionalidad de este proceso porque tanto como algunos republicanos, así como los abogados de Donald Trump, han dicho que esto no es constitucional debido a que él ya no es el presidente de la nación, ya no puede haber una destitución. Sin embargo, lo que se busca es que finalmente se pueda inhabilitar una eventual candidatura política, por ejemplo, para el año 2024, donde muchos lo postulan nuevamente como aspirante a la presidencia, o que se le quiten algunos privilegios, el caso de la seguridad o el sueldo que siguen recibiendo los expresidentes de esa nación. Recordemos que Trump no está participando de este impeachment porque se negó a testificar ante el Senado en un juicio que por lo menos duraría hasta el próximo día lunes. Sin embargo, en las afueras del Congreso, las autoridades de Estados Unidos han tenido que reforzar la seguridad ahí en las inmediaciones del Capitolio para así resguardar a los parlamentarios. Y claro, en caso, dicen, de que simpatizantes del expresidente lleguen nuevamente a la zona y se provoquen nuevos enfrentamientos. Un dispositivo del cual nos va a contar en estos momentos Gustavo Valdés desde Washington, D.C. Adelante, Gustavo. Mientras los senadores dentro del Congreso deciden el futuro de Donald Trump
fuera del perímetro del Capitolio podemos ver cómo aún se ven las repercusiones de esa insurrección del 6 de enero. Estas vallas metálicas que están alrededor del perímetro desde poco después de esta insurrección. Dentro de este perímetro hay miembros de la Guardia Nacional de varios estados que, aunque muchos de ellos ya regresaron a su lugar de origen, aún hay cientos de efectivos que están protegiendo el Capitolio y partes de la Casa Blanca. Y es que todo este legado es para proteger en caso aún temen de que algún simpatizante de Donald Trump venga a hacer algo durante este periodo del juicio político, que aunque las autoridades hasta ahora dicen que no tienen ninguna información en concreto, están preparadas, quizá no para una gran manifestación, porque además de este cerco va a haber se espera una tormenta invernal con bastante nieve en estos días. No descartan la posibilidad de que algún individuo quiera hacer algún desmán y por eso la alerta. Afortunadamente las calles de la ciudad están vacías a consecuencia de la pandemia. Esto facilita la seguridad, pero la alerta continúa muy elevada en la capital del país. Gustavo Valdés, CNN, Washington. Muchas gracias, Gustavo, y vamos a finalizar con los éxitos de la carrera espacial rumbo a Marte, porque este día miércoles la misión China, Tianwen-1 logró ingresar en la órbita del planeta rojo, sumándose así a la nave de Emiratos Árabes Unidos. La Administración Espacial China logró poner por primera vez una sonda alrededor de Marte y además en una misión que ha sido en solitario. Este viaje, hay que decir que comenzó hace 7 meses con el lanzamiento de este cohete, que también llevó en su interior a este robot rover que estamos viendo ahí, que se va a mover por la superficie del territorio. El orbitador Tianwen-1 además va a sacar fotografías de alta resolución, va a tener un radar de sondeo y va a realizar otras detecciones con un magnetómetro y detectores de partículas. China se une así a esta otra imagen que estamos viendo ahí, que es de la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos, que este martes también logró poner en órbita a su sonda Hope, o Esperanza como se dice en español. Y la próxima semana va a ser una nave de Estados Unidos la que también va a llegar al planeta rojo con el vehículo de exploración llamado Perseverance o Perseverancia. Toda una carrera por conocer más de Marte y así ayudarnos a entender un poquito más del espacio de este planeta y, por qué no, de nuestra existencia. Los dejo aquí con este informe. Sigan ustedes ahí en Conexión Global. Gracias, Pablo. Y bueno, nosotros vamos a retomar el tema de las elecciones en Ecuador y para eso vamos a conversar con 12 invitados. Paz Milet, bienvenida, periodista, magíster en estudios internacionales, académica, investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, como siempre, un gusto. Y Carlos Meléndez, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir primero por la sorpresa de esta elección, podríamos decir. Yacu Pérez no estaba en las encuestas tan posicionado como para ser ya un hombre que está peleando palmo a palmo con Guillermo Lasso para competir en esta segunda vuelta. ¿Qué les pareció primero esta irrupción de este candidato de izquierda, ambientalista e indigenista? Bueno, la verdad es que las encuestas no daban, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el movimiento de Yacu Pérez se planteara como peleando incluso el segundo lugar como está ahora. Pero se entiende también con la gran dispersión del voto. Se presentaron 16 candidatos, ¿no es cierto?, y de alguna manera en el último tiempo la concentración fue entre los correístas y los anticorreístas. Y en ese sentido, Yacu Pérez es visto dentro de Ecuador como el que más pelea le puede hacer al candidato correísta. No así Lasso, ¿no?, que se ve que no puede captar tantos votos de adhesión. Pero ya incluso en el momento de presentarse a la elección, Lasso dijo que en una segunda vuelta él está dispuesto a votar por Yacu Pérez, como también lo ha hecho el candidato que tiene 16%. Entonces se le vio como una alternativa real y pudo captar la adhesión de, ¿no es cierto?, además de un sector que lo ve como un proceso de cambio, con una agenda nueva y transversal de todas las edades, con una agenda ambientalista. A ti, Carlos, ¿qué te pareció la irrupción de Yacu Pérez en estas elecciones en Ecuador? Una irrupción inteligente en términos de que la competencia política en Ecuador se organizaba en términos de correísmo, anticorreísmo.
Yacu Pérez y el otro candidato, Xavier Hervas, decidieron poner otro eje de competencia electoral. Al eje correísmo-anticorreísmo se le superpuso otro eje transversal, que era el eje progresista versus conservador, en términos de los valores. De ese modo, el candidato correísta Arauz y el candidato Lasso terminaron en el campo conservador, y el candidato Pérez y el candidato Hervas terminaron representando una agenda postmaterial, una agenda en el caso de Pérez sintonizaba con el movimiento indígena, y en el caso de Pérez y de Hervas que también sintonizaban con una agenda más de identidades sexuales, por ejemplo. Entonces, estamos ante un nuevo eje de competencia que debilitó esta polarización que existía en Ecuador, y que ahora uno de estos dos candidatos progresistas, por decirlo de un modo, que es el caso de Pérez, está compitiendo voto a voto con Lasso para pasar a la segunda vuelta. Las últimas noticias de Ecuador hablan de una ligera, por cientos de votos nada más, una ligera ventaja de Pérez, y bueno, vamos a tener que esperar hasta los próximos días para ver quién pasa a segunda vuelta con el correísmo. Fueron 16 candidatos los que se presentaron a estos comicios, un número muy alto para un país que no es tan grande, es más bien pequeño. ¿A qué se debe o qué rol tiene acá Lenín Moreno, su gestión, para que llegásemos a este contexto político en Ecuador, que se presenten 16 candidatos en estas elecciones? Yo creo que Lenín Moreno, como decía el entrevistado anterior, en un primer momento hizo una gestión bastante llevadera, ¿no es cierto? Sobre todo porque se veía generar una institucionalidad para frenar a un Correa que lo llevó al poder, ¿no es cierto? Porque él era vicepresidente. Pero después, la segunda etapa de su mandato, ha hecho una gestión desastrosa desde el punto de vista económico, social y sobre todo de la pandemia. Ecuador es uno de los países, ¿no es cierto?, que respecto a su tamaño, como tú decías, tienen la mayor cantidad de muertos. Entonces, eso captó de alguna manera el interés de participar en estas elecciones para romper con esa lógica de Pérez. Lo que uno hablan de una continuidad del modelo de Correa que lo llevó al poder, y otros, como, ¿no es cierto?, el candidato que hoy tiene la primera opción, dice que no, que Moreno fue un quiebre y que hoy tienen que reconstruir el proceso de revolución. Entonces, en ese marco, la construcción que hizo el propio Lenín Moreno, su gestión, motivó, ¿no es cierto?, esta participación masiva. Carlos, ¿crees que fue un error que Lenín Moreno se haya alejado de la figura de Rafael Correa y que haya sido finalmente, o muchos lo consideran como un traidor de la Revolución Ciudadana, finalmente un presidente, como lo decía Paz, que está dejando el poder con un nivel de aprobación bien bajo, con problemas económicos muy profundos? ¿Crees que fue un error finalmente que él se haya alejado de la figura de Rafael Correa, que sigue siendo muy importante en Ecuador? Lo que pasa es que el correísmo estaba dividido. O sea, el hecho de que Lenín Moreno fue candidato presidencial de Correa no significaba hace 4 años que expresaba de manera genuina todo el espectro correísta. El correísmo llegó muy debilitado a esa campaña. Hay que recordar que ganó en segunda vuelta por muy poco margen a Lasso precisamente, y una vez en el poder decidió, creyó él, representar a un sector del correísmo y en un momento representar al correísmo sin Correa. Pero eso significaba aliarse con otros sectores poderosos en el país, sectores económicos. De hecho, hizo una alianza con la derecha del Partido Social Cristiano, que tiene su base política en el Guayas, en la costa del país, y esa alianza con otros actores, que en teoría era una buena idea para poder formar su propio proyecto político, lo terminó derechizando, lo terminó llevando a una agenda distinta. Eso también le permitió alejarse de las denuncias de corrupción, recordemos, que habían sobre Correa y una élite del correísmo. Entonces, hasta cierto punto era lógico, era racional este distanciamiento. Pero obviamente en un país sin partidos políticos enraizados como es el Ecuador, no tenía pues los vínculos y las bases como para poder forjar un movimiento propio, y terminó como un patorrengo, un lame dog en la presidencia. Ahora, hay que mencionar, y esto es una cosa que es una novedad, que en Ecuador los 16 partidos implican pues que estamos ante un sistema
partidario debilitado, pero un dato importante, hay un viejo partido que ha resucitado en esta elección, que vale la pena mencionar, que es Izquierda Democrática, un viejo partido que llegó a la presidencia en los 80 con Rodrigo Borja, un partido socialdemócrata que sorprendentemente obtuvo casi 16 puntos porcentuales y quedó a 4 puntos de una segunda vuelta. Esto implica que también los viejos partidos, los viejos dinosaurios pueden resucitar a veces. Paz, en términos de la región de América Latina, ¿cómo ves tú un eventual regreso del correísmo? ¿Podríamos hablar ya de un regreso de ese periodo de progresismo, de la ola rosa, de la patria grande que hubo acá en América Latina? ¿Cómo ves tú la figura de un Correa o el correísmo si es que finalmente vuelve al poder en Ecuador? Eso es algo que se ha querido plantear a nivel de discurso, pero yo creo que las condiciones son muy distintas. Ya no está un Chávez, Maduro está muy mermado en su poder y tampoco tiene la capacidad de desarrollar, por ejemplo, la diplomacia del petróleo que podía desarrollar Chávez, ¿no? Bueno, el movimiento también que volvió al poder en Bolivia, ¿cierto?, no tiene la misma fuerza que tenía Evo Morales y también está enfrentando una crisis muy profunda. Las condiciones de la región no son las mismas, ¿no es cierto? Hay una mayor polarización, una mayor fragmentación, distintas tendencias políticas y también la región está enfrentando una de las crisis económicas más importantes. Lo ha hecho ver la CEPAL, ¿no es cierto? Estamos en pleno proceso de pandemia, pero después de la pandemia incluso se habla de más de una década perdida. Entonces yo creo que las prioridades van a ser otras y no veo que tengan la capacidad en estos momentos que se tuvo anteriormente cuando estaba Chávez, cuando estaba Correa, cuando estaba Evo Morales y también un apoyo no en el ALBA, pero sí en otros espacios de, por ejemplo, los Kirchner, ¿no?, en Argentina. Carlos, y en ese sentido, una eventual victoria de Yacu Pérez, ¿la podrías asimilar con lo que ocurrió en Bolivia con Evo Morales cuando llegó al poder o son contextos totalmente distintos? Yo creo que la buena noticia para la izquierda latinoamericana es precisamente la emergencia de Yacu Pérez. Yacu Pérez es el candidato indígena de más alta votación histórica en el Ecuador. Y y representa una izquierda que se distancia de la izquierda bolivariana, que tenía más bien una mochila pesada por ser autoritaria y por ser reaccionaria. Esta es una izquierda post-estallido. Recordemos que en Ecuador también en octubre del 2019 hubo un estallido social y por lo tanto comulga muy bien estas reivindicaciones étnicas, estas reivindicaciones identitarias que tienen que ver con la mayoría de la población indígena en Ecuador, pero también muy liberal en términos de reconocer las identidades sexuales, una agenda verde, una agenda medioambiental y desmarcándose de este legado autoritario del socialismo del siglo XXI. Entonces, me parece que estamos viendo efectivamente un retorno de la izquierda conjunta, pero es una izquierda post-estallidos. Es una izquierda del siglo XXI, pero con un lado liberal mucho más desarrollado, que en Chile también lo hemos visto. En Chile la modalidad es más institucional, por ejemplo, la agenda feminista y la agenda de la reivindicación de las identidades mapuches y indígenas en el país han tenido un espacio más institucional a través de cuotas y de representación parlamentaria. En Ecuador, esta amalgama de agendas identitarias, sexuales, étnicas, medioambientales, termina apareciendo como una novedad saludable que lo diferencia de la izquierda bolivariana. Paz y Carlos, muy breve, ya estamos cerrando nuestro programa. Lenín Moreno pidió un rescate millonario al FMI y todos los candidatos han dicho de que no van a respetar las condiciones que firmó Lenín Moreno con el FMI. Ese va a ser un problema muy importante para el próximo presidente de Ecuador. ¿Cómo proyectan esa relación entre el futuro presidente y el Fondo Monetario Internacional, que sabemos es bien estricto con el cumplimiento de estas exigencias que siempre pide? Bueno, muy difícil, porque una cosa es lo que se diga, ¿no es cierto?, a nivel de programa, de lo que se vaya a plantear como una de sus primeras medidas, ¿no? Pero lo otro es lo que se puede hacer en la práctica, porque ya hemos tenido en la región, ¿no es cierto?, antecedentes de presidentes que se negaron a cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional y que incluso tuvieron que dejar el poder antes de
de periodo, determinado periodo, como fue Raúl Alfonsín en Argentina, ¿no es cierto? Las condiciones, yo no sé si en este momento están para plantearse de esa forma con el Fondo Monetario Internacional. Sí sé que Ecuador está viviendo una crisis muy profunda, pero yo creo que también eso va acompañado de un discurso de cuestionamiento respecto, por ejemplo, a si mantenerse en la dolarización o no. Y eso creo que van a ser dos temas cruciales que va a tener que enfrentar el presidente, ¿no es cierto?, que sea electo, pero que va a ser un escenario particularmente difícil. Carlos, muy breve. Sí, y que es un reto mayor en el caso de Yacu Pérez. Yacu Pérez no cuenta por ahora, en todo caso, con un equipo de economistas, con un equipo de tecnócratas que pueda sostener el desafío económico después de la crisis del COVID y la necesidad de la reactivación económica. En el caso que Pérez pase la segunda vuelta, el desafío es mayor por esta debilidad que tiene en su equipo de gobierno. Carlos Meléndez, Paz Milet, muchas gracias por acompañarnos hoy día en nuestra conexión global dedicada a las elecciones presidenciales en Ecuador. Siempre las elecciones acá en América Latina nos interesan y esta en especial porque Ecuador siempre ha tenido una cercanía muy particular con nuestro país. Les quiero agradecer su presencia y bueno, a ustedes también por habernos acompañado en este conexión global dedicado entonces a las elecciones en Ecuador. Ustedes que tengan una excelente noche, sigan en la sintonía de CNN Chile. Nos vemos.